Una investigación de Associated Press con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California en Berkeley y su programa de reportaje de investigación revela que agencias de viaje en Brasil y Chile se lucraron de la desesperación de los haitianos. Contrataron vuelos charteres a precios por debajo del mercado en plena pandemia y luego vendían los billetes a un alto precio. Vamos a mostrarles a continuación el resultado de esa investigación. Aquí está. A Chile y Brasil desde Haití, un viaje de ida tratando de huir de la pobreza y la violencia. Varias agencias de viaje de estos países construyeron una estructura para lucrarse de la desesperación de una sociedad, la haitiana, pobre entre los pobres en América Latina. Así lo desvela una investigación de The Associated Press en colaboración con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California en Berkeley y su programa de reportaje de investigación. Creo yo, salir de los problemas económicos que le generó la baja en la venta de pasajes durante la pandemia y aprovecharse de esta situación de precariedad y necesidad extrema de las personas para venir a Chile y vender pasajes indiscriminadamente. Llegaban vuelos vacíos a Puerto Príncipe, que regresaban llenos a Sudamérica. Desde noviembre de 2020 hasta mayo de 2022, la investigación documentó al menos 128 charteres alquilados por agencias de viaje de Chile y Brasil. Alquilaban a unos $100.000 el avión de unas 238 plazas y los billetes los vendían hasta por $1.600, un negocio próspero. El cliente haitiano, en el caso en particular de Chile, es un cliente muy importante. Yo le diría que aproximadamente, en el caso nuestro en particular, debe alcanzar entre el 38 y el 40% de nuestros ingresos en particular tienen que ver con el mercado en general haitiano. Muchos llevaban tiempo viviendo en Brasil y Chile, otros llegaban a Sudamérica como estación intermedia, trabajar y ahorrar dinero para luego volar a la frontera de México e ingresar a Estados Unidos. Vender pasajes de ida y vuelta a un costo elevadísimo y que al final de cuentas son pasajes y viajes que hacen las personas en vano. Pero aquel sueño se convirtió en una doble trampa. Primero se encontraron con la imposibilidad de pedir asilo, el conocido como Título 42, una orden de salud que bloquea esas solicitudes. Segundo, los devolvían a su país original, Haití, pese a que muchos llevaban ya años asentados y con descendencia en Chile o Brasil. Es el caso de Eclesiaste, que no desfallece. Mejor en Chile, por eso. Pero para caminando en río, para subir montaña, difícil. No es fácil. Muy complicado. ¿Cuándo tú regresas de Haití deportación? 24 de septiembre. Como él, otros muchos seguirán intentándolo mientras esas agencias de viaje siguen lucrándose de su visa para un sueño. Aprovecharon la parálisis de aerolíneas que no estaban vendiendo nada en Chile y en Brasil para fletar los aviones por $100.000, aviones de más de 250 plazas, para llevarlos a Haití, llenarlos de haitianos a razón de $1.500 cada uno y hacer esos vuelos, garantizándose cierta rentabilidad, como dice un propietario de una agencia de viajes, que llegaron a ser hasta el 38% de los clientes haitianos para llegar a esos países. Entonces, se determina que se aprovecharon de la pandemia para vender caros boletos de viaje y provocar esa inmigración que provocó una presión social de los haitianos inmigrantes en Chile y en Brasil. Mira, hay algunos acuerdos que se llevan a cabo y no se publican, desgraciadamente. Por ejemplo, el distribuir parte de la población haitiana en diferentes países de América, eso se habló y parece que se llegó a implementar cuando se llevaron haitianos a Brasil y a Chile. Pero una vez allá, parece que si para nosotros que hemos convivido con ellos toda la vida nos resulta difícil coincidir con las culturas, imagínate tú, chilenos y brasileños, Sí. tuvieron inmediatamente, eso duró poco,
Y entonces le permitieron, porque eso de que esas líneas decidieron, no, esas líneas solicitaron y le sugirieron que hicieran eso. Sí. Igual que te quiero decir algo, que quizá el doctor me entienda. Doctor, hace 2 o 3 días le dije a Carlos que es una pena que uno no puede investigar algunos temas. Y uno de ellos era conseguir los presupuestos desde la muerte de Trujillo hasta el 2022. Todos los presupuestos, las partidas y paralelamente conseguir los censos que se han hecho en el país en ese tiempo. Porque así uno podía entender de manera práctica lo que ha pasado. Si tú sabes cuánto hay en el año 1961, que por cierto es el comentario, Carlos consiguió, el único año que él consiguió ayer fue 1961, que por suerte correspondió a un presupuesto muy anormal, porque fue Trujillo que lo hizo, pero no lo terminó, ¿verdad? Sí. Con Balaguer de presidente. Pero ese presupuesto fue el último presupuesto de la era de Trujillo, y fue 154 millones. Carlos lo leyó y comenzamos a hablar. Vimos el presupuesto de ahora, que es 1.000 millones, y yo dije, pero 100 veces más. Y después dije, 1.000 veces más. Pues alguien me llamó y me dijo, mira, yo no sé dónde tú hiciste la primaria, me dice el tipo, pero revisa tus números, porque 1.000 millones es mucho más de lo que tú calculaste, que son 100 millones. 150 millones fue en el 61. Así es, Carlos, ¿verdad? Sí, en el 61. 154. Sí, 154. Y ahora tenemos 1.300.000. Y yo dije, 10 veces más. Después ahí mismo dije, no, yo creo que son 100 veces más. Y espérate, el hombre me dice, revisa tus números, porque no son 10 veces más, ni 100 veces más. Parece que tenemos que ver si son 1.000 veces más. Yo creo que 1 billón es 1.000 millones. No, ese es 1 millón de millones. 1 millón de millones. Sí. ¿Verdad? Ese es el millón español. El millón español y el millón americano es 1.000 millones. 1.000 millones. Y Ese el es millón español es 1 millón de millones. Sí. Ahora, mi pregunta es, el millón que estamos refiriendo, el de ahora, el presupuesto de ahora, 1.200 millones, es 1 billón y pico, ¿verdad? Ahora hay que ver, El del 22. hay que llevar eso a dólares, a mí me parece. ¿Eh? Porque 160 millones en la época de Trujillo eran 160 millones de dólares. Sí. Porque la moneda estaba a Sí, la par. estaba a la par. Ahí está. Entonces, el presupuesto habría, para hacer la comparación, que llevarlo a dólares. Y además de eso, ver el poder adquisitivo en aquel entonces. Porque un centavo, con eso usted podía comprar muchas cosas en aquel entonces. Oh, sí. Yo no soy especialista en estos temas, los números no son míos. Pero mi usted fuerte. puede ver que los sueldos Pero de los yo creo senadores... que eso cuenta. Ahí Yo está, creo que eso 159.138.373 pesos con 66 centavos. Eso era el presupuesto general de gastos, la parte de gastos total. Pero que así analizábamos las fuentes de ingreso y todo, y veíamos que todo era ingreso estatal, no había nada por recursos exteriores. Y hay una distribución detallada. Pero también, como dice el doctor del Castillo, el poder adquisitivo de entonces, tomarlo en cuenta. Los legisladores tenían unos sueldos de 560 pesos, senadores y diputados, Sí, y no pero eran tantos. Lo que estaba diciendo Cristino,
es algo que es por donde debemos partir. Muy bien, ahora son 1.000 millones y antes eran 100 millones. La pregunta es, ¿qué se compraba con un peso antes y qué se compra con un peso? Porque eran pesos. Sí, el poder ¿Qué se adquisitivo. compraba en el 61 cuando Trujillo con un peso? ¿Y qué se compra ahora con un peso? ¿Verdad? Posiblemente así rápidamente, lo que se compraba con un peso en el 61 se compra hoy con 100 pesos. Sí. No con 50, no con 56 por 1, no. Sí. Porque también el dólar ha tenido una devaluación. Una vez hicimos un cálculo con el primer carro suyo, recuerdo. 3.155 pesos. Que al precio actual, el poder adquisitivo que tenía el dólar en el tiempo que se compró ese carro es el equivalente a $13,000 de... lo que se compraba con esos $3,000 en aquella época, se necesitaría para comprar un carro con las mismas prestaciones del día de hoy, algunos $13,000 o $14,000. Exactamente. Un Vauxhall Victor, que era el carro similar a lo que hoy es un carrito de... El Ford Contour, vamos a decir el Ford más chiquito, sí. El más pequeño. Ese carro costó $3.155. Si tú lo multiplicas por... la inflación. Por 6, 3 por 6, 18, son alrededor de 15 o 16 mil dólares. Resulta que eso es lo que vale el carrito hoy. 14, 15, 16 mil dólares. Un carro dólares. El equivalente a un carro con las prestaciones de las que tenía ese. Dólares. Y lo que me costó 3.000, hoy va a valer 14.000. Sin hablar de peso. Porque eran dólares, 3.155. Para esa investigación sería bueno hacerla comparando la realidad de República Dominicana con la del vecino Haití, incluyendo el censo que usted plantea. Porque hoy, ¿cuántos haitianos hay de aquel lado? Yo recuerdo que los haitianos siempre eran más que nosotros, pero ahora los datos que nos dan es de que son menos. Bueno, porque están aquí, que más o menos. Porque están aquí. Bueno, y el presupuesto es interesante porque como realmente resultó que Haití se estancó. Y me recuerda algo. Yo nunca tuve el privilegio de ser amigo de Felipe Vicini. Felipe y Gianni fueron los últimos que administraron la Casa Vicini con las reglas anteriores. Y un día lo vi en el Hispaniola y me dijo, quería preguntarte algo. Él a mí me dice, cuando tú comenzaste ese programa de televisión, ¿cuántos habitantes tú leías que teníamos nosotros y que tenía Haití? Digo, bueno, Haití tenía siempre 1 millón más que nosotros, nos llevaban, a veces tenían 6, nosotros teníamos 4. Dice, y ahora, digo exactamente lo mismo al revés. Y me dijo, yo te quería señalar eso, pero también quería decirte lo siguiente. Fuera de las donaciones, ¿quiénes suplen las necesidades, lo que consume Haití? ¿Por qué le dicen contrabando? Me dijo él. Si es un negocio que debe ser formal, nuestras exportaciones, ¿verdad? Y son cosas que tú acabas de señalar. Ese intercambio nunca ha estado bien regulado, siempre ha sido informal. Igual que ahora te dicen a ti, ¿y cómo es posible que la gasolina aquí sea más cara que en Haití? Bueno, en Haití el problema es que a lo mejor no hay los impuestos. No hay impuestos, pero también es posible que en Haití, aunque sea más barata, no hay gasolina, porque ellos no tienen la divisa para comprarla, aunque diga esto es lo que hay que venderla. Hay muchas cosas raras. Doctor, ¿cuáles son los principales problemas que tiene el país?
son los mismos que Negro Veras en el 75 cogió el Nacional, cogió los titulares, los imprimió en un artículo y hoy veo que son los mismos problemas de antes, pero hay una diferencia. La magnitud de cada problema no es la misma. Por ejemplo, él dice droga. Sí, pero aquel entonces la ¿verdad? droga no representaba el problemazo que tenemos hoy en día. Droga, decía haitiano, inmigrante. Sí, sí. Decía violencia barrial, pero todo hay que multiplicarlo ahora por cuánto, por lo que tú quieras. Esa es una observación interesante, eso dice algo. Que nosotros hace tiempo que estamos lidiando con los mismos problemas y hemos fracasado en su manejo. Porque parece ser que hay una gran parte de la economía que se está manejando fuera de la estadística. Esa economía subterránea que tiene que ver con el juego ilegal, ahora que yo me doy cuenta, cuando hubo el problema de la lotería, surgieron dos cosas. Primero, se puso de manifiesto una enfermedad nueva que es la colaboración política, el compromiso político que implica el costo del financiamiento de una campaña. Y lo segundo es el juego ilegal tiene mayor incidencia. Es decir, hay más bancas ilegales que legales. Entonces, eso te distorsiona el asunto. El tema del lavado de dinero, del narco y de la corrupción. Y te digo, doctor, vamos a pasear por la capital, vamos a montarnos en el carro y ver cuántos edificios tú ves. Ya un edificio de 3 pisos que antes era aquí un rascacielos, ya eso no es nada. Aquí los edificios tienen de 13 pisos para arriba y aquí hay edificios de 27 y de 30 pisos. Y tú no le ves un letrero que diga, este edificio está construido, financiado gracias al banco tal o cual. Pero como mueve la economía, los gobiernos no se meten. Porque pone gente a trabajar. Pero ¿a quién pone a trabajar? Y mire que aquí hay mucho control sobre asuntos de lavado y eso. Ahora. Porque Estados Unidos tiene nos ha impuesto unas normas muy severas. Pero lo que usted señala es realmente curioso, ese crecimiento, ese gran crecimiento vertical que se ha registrado aquí en la capital dominicana, algo asombroso. Donde nosotros pensábamos, ojalá que se lave ahí, pero desgraciadamente no es así, fue en el campo. En el campo no ha crecido. Algunas cositas ahí, No, finquitas y cosas, ¿verdad? Algunas finquitas que hay ¿Qué por ahí. va, hombre? No. Aparecen, en un momento, hubo un tiempo en que el dominicano que regresaba con algún dinero de ese origen, se iba a su pueblo y le compraba al terrateniente la finca en que él trabajó. O se casaba con la muchacha que él siempre deseó. Pero eso pasó rápido. Ya yo creo que los 48,000 kilómetros no están siendo aprovechados. Como lo hace Costa Rica, por ejemplo, que sí produce lo que consume y produce muchas divisas. Sí. Lo ha logrado Costa Rica y Ecuador, con economía parecida a la de nosotros. Y realmente yo no veo que nosotros estemos dando los pasos para poder resolver esos problemas. Aquí el único sector que está creciendo es el financiero, que está saliendo de sus negocios para monetizar su patrimonio. ¿Por qué? Porque el prestar el dinero es el mejor negocio. Y como siempre están parados con el inmueble,
Entonces aquí el negocio inmobiliario y financiero es el que está prevaleciendo, pero ese en sí mismo no produce gran cosa. Yo te puedo mostrar algo. Vete a la George Washington y mira Malecón Center. Hay un centro comercial delante y hay 2 torres detrás. Averigua cuántos apartamentos de esos están siendo vividos. Tienen dueños, pero no lo vive nadie. No, porque fue que ahí metieron preso a una buena cantidad de dueños por un asunto de incautaciones. ¿Por qué? Porque eran Porque estaban de usando, un dinero lo invirtieron sucio. en lavado. Ujú. Pero todavía tú tienes ahí lo de Arturo del Tiempo. ¿Tú crees realmente que la única construcción que hizo Arturo del Tiempo? ¿Fue la Torre de Temán? No. No. Hizo no. otra. Aquí hay otras torres que se hicieron y que se quedaron tranquilitas ahí. Quedan calladitos. Sí. Una tía Marcito por ahí. Se quedaron tranquilitas ahí. Y tú lo sabes por 2 cosas. Por el arquitecto y por el estilo. Usaron el mismo plano. Sí. ¿Verdad? Bien. Doctor, un amigo nos manda la aclaración de que $1 en 1960 adquiría lo que hoy se adquiere con $9.87. Está bien. Usted trabaja en el Banco Central de la República. No. ¿Verdad? Ese ya tenía el cálculo hecho. Pero está hablando de dólar a dólar, ¿eh? Sí, de dólar a dólar, porque eso hay que sumarle también la devaluación para uno tomarlo en cuenta aquí. Pero en el 60, como estaba a la par, ya uno sacaba el cálculo de cómo eran las Entonces cosas. quiere decir que ese presupuesto de Trujillo habría que multiplicarlo por esa cantidad para calcular más o menos el significado. No hay que hacer 2 cálculos. Primero multiplicar por 9, ¿verdad? Sí. Por 10, por 10. el mismo, por Por el 10. mismo, que el dólar. Es decir, $1 era 9 y después multiplicarlo por 60. O por 59. Para llevarlo a peso, ¿verdad? Exacto. Para llevar a peso. Sí. Pero eso es lo que uno quiere que los economistas hagan. Ese no es trabajo de nosotros. No, claro. Esto no es trabajo de nosotros. Y no hablemos de cosas cuánto costaban. Por ejemplo, el combustible. ¿Cuánto costaba un galón de gasolina? En esa época. Sí. Ese día. Aquí en los años 60 se hizo una huelga porque le aumentaron 2 centavos el precio del galón de gasolina. 35 centavos, 2 ¿verdad? centavos. Yo lo que creo, doctor, también, yo no sé, yo creo que fue el Consejo de Estado el primer gobierno que cogió prestado. O sea, que para cuadrar el presupuesto necesitó un préstamo internacional. Pero No, eso lo vamos a ir averiguando. Ese dato yo lo leí en el libro de Hans Weisse sobre Trujillo. Él da muchos datos interesantes ahí. Lo que pasa es que yo no estoy muy claro porque el Consejo de Estado le dio mucho trabajo quitar el bloqueo. Nosotros no podíamos recibir préstamos por un bloqueo que había. Y yo no sé cuándo fue que levantaron las sanciones. Si fue durante el Consejo de Estado. ¿Verdad? Lo que sí yo sé que ellos tuvieron que emitir una papeletica. Ajá. El menudo era en papeleta. Sí. La tuvieron que... Vamos a hacer una pausa.